Al aire. Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber. Atentos, auditores de Combinación Clave, este 23 de marzo vuelve a Santiago Julio Iglesias. Venga a vivir 50 años de música y emociones en Movistar Arena. Atentos al programa, estaremos regalando entradas para este espectáculo, otra más de Free Time. Sheraton Santiago le espera para cerrar la semana y solo preocuparse de disfrutar. Los días viernes, sábados y festivos, una grata estada y la mejor atención le esperan con una tarifa especial para chilenos de 95.000 pesos con IVA. Incluye desayuno, acceso a piscina temperada y estacionamiento. Venga a conocer el único resort urbano de Santiago. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Reservas al 222-33-5000 o en sheraton.com/Santiago. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque los puntos de venta en bateriahankook.cl. Eres parte del panel. Eres Combinación Clave. Bueno, estamos en el primer panel del año 2019. No, en realidad, no, pues. Yo tuve en enero. No, pero ya, pongámoslo como si fuera el primero, para que está con nosotros Araceli Leuquén. ¿Cómo estás, Muy Araceli? buenos días, bien. Jorge Alessandri, diputado también de la UDI, y Tomás Hirsch, diputado del Partido Humanista. ¿Cómo estamos? Bien, pues, ¿cómo están ustedes? ¿Qué están las vacaciones? ¿Hicieron algo o no? Cortitas las vacaciones, pero sí, yo me fui 2 semanas a ver a mi hija y a mi nieta a Lisboa, a Portugal. Así viene en Lisboa. Así que hace 4 meses, más o menos 6 meses, se fueron a hacer ahí, a terminar un doctorado. Así que 4 meses no viendo a una nueva nieta es mucho tiempo. Así, ¿eh? Además que una ciudad preciosa, Lisboa, o Porto también, y un gobierno que dentro de todo es bastante interesante. Dentro de Europa se lo mira poco, pero tiene sus gracias, fíjate. De algún modo se ha ido desalineando las políticas más duras que le ha impuesto el Banco Central Europeo. Así que vacaciones, pero igual mirando un poco. Alguien me dijo alguna vez, a propósito, damos y saludamos a Sergio Espejo. Buenos días a todos. El ex diputado designado, como panelista. Diputado elegido por el pueblo, designado panelista. Designado panelista. Gracias. ¿Sabes qué? Diputado Alessandro. Yo tenía un amigo, era bastante mayor que yo, pero conversábamos bastante, que trabajaba en Cancillería. Y en un momento dado, este gallo hizo el mapa de las mejores destinaciones top, bajo la lógica de la calidad de vida, donde se mantiene la mayor calidad de vida, la mayor cantidad de ingresos y la menor cantidad de trabajo posible. Que está asociado a la menor cantidad de visitas burocráticas, entre otras cosas. Eso, la menor cantidad de trabajo posible. No sé si yo fui tu amigo o no, pero yo fui embajador, no en Portugal. Es muy y me acuerdo que era la embajada, yo fui embajador del 90 al 92, y era la embajada más codiciada. Nosotros nos preguntábamos, los humanistas en ese momento, veníamos con el entusiasmo de ser gobierno, en fin, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Que me mandan para allá. Entonces nos decían, está en Europa, cerca de todo. Cerca de todo. 2 horas de vuelo, está de todo. No llegan los miles de chilenos. No hay muchos chilenos. No hay pega en general, si no pasa nada en general en términos de la relación entre Chile y Portugal es más tranquilo una taza de leche. Tiene, por estar en Europa, trato económico europeo. Entonces, viático europeo. A cuchillazos se peleaban. Nosotros nos atrevimos a decirle que a Portugal nos dijo, nos dijo, me acuerdo, don Patricio Luis me dijo, Tomás, me dijo. Eso está reservado. Esa está hace mucho rato. Oye, tú sabes que recuerdo haber llegado una vez a la Embajada de Madrid en una visita oficial y me fue a recibir, era embajador Puxio. Osvaldo. Claro, entonces yo le digo en un minuto, con esta misma candidez, oye, qué maravilla ser embajador en Madrid, o sea, esto es extraordinario. Me dice, mira, yo soy chofer. Parto en la mañana a buscar gallá que viene al país. Después recorro el día acompañándolo a distintos lugares y después tengo que ir a dejarlo al aeropuerto. Decía, hacía Uber. Uber Puxio, efectivamente. Las embajadas donde hay muchos chilenos o hay mucho intercambio comercial, claro, tienen un tráfago. Y hay alguna, la otra que me dijeron que era fantástica era una que estaba en
Centroamérica, que no me acuerdo cuál era, no sé, me acuerdo. Costa Rica. Creo que era Costa Rica. Costa Rica. Hasta que ¿te acuerdas que ahí en esa embajada Sí, pues murió gente, hubo una toma? Ahora, claro. Uno se pregunta, Fernando, en este mundo de la tecnología, de la información, en que estamos súper hiperconectados todos, ¿todavía se justifican estas grandes embajadas con harto personal? Si uno es un pequeño viñatero de la sexta región, por ejemplo, y quiere entrar a China, ¿va a llamar al embajador para que le abra puertas? No, le va a mandar un mail directo al supermercado, al importador, al exportador. Quizás ProChile hace una pega súper importante, que es una oficina comercial de Chile que funciona a veces adentro de las embajadas, pero yo siento que muchas veces hay ciertas embajadas que podrían fusionarse con otras, hay ciertas embajadas que podrían mutar a ser solo pro Chile en este mundo Lo que pasa, Jorge, es que uno mira este tipo de cosas solamente desde el punto de vista estacionario o estático de la relación comercial, pero tú tienes montones de cosas que pasan, problemas de aquí a allá, cosas que se tratan a nivel, que tú necesitas tratarlas a nivel político. Yo te doy un ejemplo concreto. Los acuerdos internacionales, toda una cantidad de cosas que se... En Nueva Zelanda, desde el punto de vista comunidad chilena, habían más o menos 3.000, pero eso lo veía el consulado. Del punto de vista comercial, mínimo. Pero teníamos el tema del Tratado Antártico, las detonaciones nucleares francesas en Mururoa, que todavía en esa época tuvimos que negociar, y fue parte de lo que trabajamos de allá para que eso se detuviera. La incorporación de Chile a la PEC. En fin, temas de pesca. Entonces, hay muchos otros temas. Ahora es verdad, yo también muchas veces pensaba, están sobredimensionadas a veces. Hay una serie de agregadurías que francamente, esas sí que uno se pregunta. Uno puede funcionar. Y el tiempo lo ha demostrado que están pero embajador concurrente, y que uno cubra 3 países, especialmente Trinidad y Tobago, esos países pequeños, Centroamérica. Espera, sobre ese mismo punto. cuidado con Trinidad y Tobago. No, hace unos 3 años atrás. Antigua y Barbuda, por nombrar una... San Vincent and the Grenadines. Exacto. Hace unos 2 o 3 años estaba muy fuerte la cosa con Bolivia. A mí me llaman al Rojo Edwards y a mí. Porque necesitaban 2 parlamentarios que hablaran inglés y que tuvieran algún espíritu aventurero, porque era necesario ir Sergio a Mirror y Red Edwards. Porque era necesario ir al Caribe angloparlante para presentar la postura de Chile a propósito del tema de Bolivia. ¿Y qué es lo que había ocurrido? Yo primero voy a reconocer mi más absoluta ignorancia. O sea, Grenada, 120.000 habitantes. San Vincent and the Grenadines, como 70.000. ¿Ah? Pero resulta que todos estos países habían sido cubiertos por la petrodiplomacia venezolana y que estaba apoyando la causa de Bolivia. Brasil había incurrido en lo que planteas tú de esta exageración diplomática. Había un embajador en cada país y cada uno de ellos vegetaba desesperado. Pero el abandono, digamos, lo que nosotros nos permitía conversar, yo no tenía idea, es que en cada uno de esos países había una pequeña forma de colaboración chilena. En temas de seguridad, la típica formación de carabineros, entiendo que eso irá mutando, iremos complementando la formación de carabineros y policía. Pero que no les hayan en otros temas. Todo. Eso esperamos. Pero hay un equilibrio donde el bottom line, creo yo, al final del día, es que yo creo que nosotros tenemos una política exterior penca. Pido perdón por la expresión de inicio de temporada. No tenemos una cancillería de alto vuelo, no estamos mirando esta complejidad que es el escenario exterior, que incorpora todo esto, es transversal, lleva mucho rato, que supondrá organizaciones distintas en algunos lugares con concurrentes, que significará en otras zonas no quitarle fuerza a la relación política, en fin. Pero yo creo que el aprendizaje de estos últimos años debería ser qué pasa con nuestra política exterior. Si a cada rato vamos dando bote, sin perjuicio de lo bien que nos fue con Bolivia. Yo también creo que ahí hay un tema de contextos distintos, en lo político, en lo social, en lo cultural, con todo el fenómeno de la inmigración hoy día. Claramente que Chile hoy día está enfrentando el escenario regional desde una mirada política también distinta. El actualizar lo que planteaba Jorge, cómo tecnologizamos también la política, además de profesionalizarla mucho más. El tema de las relaciones exteriores desde el ámbito comercial, desde el ámbito político, sigue siendo una deuda pendiente, pero hace 3, 5 años atrás no teníamos este escenario con tanta
tanta presencia de extranjeros en Chile, que hoy día ha marcado un antes y un después y se ha legislado respecto a aquello y nos hemos hecho cargo además, no estoy hablando ni siquiera solamente de estos 9 meses o un año de gobierno, me estoy refiriendo a que el Estado de Chile se ha hecho cargo de lo que significa también esta relación más que diplomática, política también con países que finalmente son un aliado. Sí, pero fíjate hasta qué punto no se le da la relevancia que le corresponde a las relaciones bien entendidas. Perdón, ustedes están en la Comisión de Relaciones. No, ninguno de los dos. Constitución. En términos de avanzar hacia la integración. ¿Cuántos meses pasaron sin que Chile tuviera embajador nombrado en este gobierno? En Francia. Bueno, eso lo pero discutimos Francia mostró, cuando detonó el tema de Francia, mostró que esa situación se repetía en más de 15 países, algunos de los cuales fundamentales y centrales en las relaciones internacionales de Chile. Entonces, eso es porque no se entiende la relevancia que sí tiene tener una relación que no es solo la diplomacia de pasillo, no es solo la diplomacia de alfombra, que tiene que ver con la construcción de acuerdos, el fortalecimiento de acuerdos. A mí, lamentablemente, a mí me tocaban países concurrentes, algunos muy pequeñitos de la Polinesia, algunos insólitos. Tuvalu, país más chico del mundo, ¿Cuál? 4.000 habitantes. Tuvalu, que vende el punto TV, creo sí. que es el que tiene patentado el punto TV. No te puedo creer. Claro. Mira, la verdad, porque yo tengo escrito un libro, podríamos hacer un programa de 2 horas sobre Tuvalu. El punto más alto del país, 3 metros, punto más ancho del país, 300 metros, 7 autos, 4.000 kilómetros de extensión por otra parte, entonces vendía derechos de pesca a los otros países, en fin, una serie de situaciones muy particulares. Tienen reina, se llama Queen Elizabeth, reina de Tuvalu y otros territorios. La reina Isabel. Es fantástico como lo plantean ellos. Bueno, pero entonces me mandan a Tuvalu. ¿Por qué me mandan a Tuvalu? Para conseguir el voto para Juan Somavía, ¿no es cierto?, para postularse a la organización internacional. Ese era el tema. Entonces, y él es un regalo, porque no sé. Entonces, tú dices, bueno, ¿tenía que ir con coima? No, ahí se acostumbra en la Polinesia. Digamos, es un puerta a puerta. Polinesia, llegas con algo como país. Sí, donde fueres, haz lo que vienes. En otro programa te voy a contar cuál fue el regalo, porque es insólito. O lo adelantamos. Tuvo que hacer un baile. Una sirena para espantar los chanchos que estaban en la cancha, en la pista de aterrizaje. Entonces había un lío porque llegaba el avión, un avión a la semana, entonces llegaba un avión a hélice. Y bueno, ¿y qué pasaba? Porque estaban pastando ahí, ¿no? Comiendo los chanchos. Es muy peligroso chocar contra un chancho porque son muy duros. Bastante complicado. No habría estado el voto para Somavía. Habría el voto para Somavía. Bueno, en fin, vidas de un embajador. Una es curiosa. La sirena que compraba aquí, claro, una sirena china comprada aquí. En Amazon, de segunda mano. De los bomberos de... Pre-Amazon. No, pero de verdad yo creo que una embajada puede cumplir una labor muy importante si se la mira justamente más allá de ayudar o no a los grandes empresarios. Sí, eso es verdad. Hay muchas tareas de integración. Hoy día vivimos un mundo que tiene que avanzar en la integración. Lo que pasa es que muchas veces está muy abandonada la política exterior, está muy sujeta a cuestiones de interés partidario, local, y entonces a quién se nombra embajador en qué lugar. Pero incluso fíjate, aquí podríamos discutir sobre el rol de Estados Unidos en muchas materias, pero a mí, por ejemplo, Estados Unidos, por el sistema de nombramiento de embajadores, que entiendo pasa por el Senado. Ha ocurrido en más de una ocasión que representaciones importantes queden vacantes, porque el presidente quiere poner a alguien que es de su confianza y el Senado, de una posición política distinta, no le da el paso. La política exterior en ese lugar, la representación diplomática en ese lugar, no deja nunca de trabajar. O sea, el equipo. Hay un equipo diplomático, oye, y no perdonan ni una, a propósito de esto, de en qué materia te metí, están en todas. Entonces, yo siento que esa reflexión, la verdad es que me cuesta entender por qué a nosotros nos cuesta tanto. Y quizá una explicación es que en nuestro provincianismo, nosotros reducimos todo a la última línea. O sea, ¿cuántos dólares o cuántos pesos me van a entrar en esta operación en el corto plazo? Y la política exterior es como una amistad. O si ustedes quieren, aprovechando que venimos saliendo del verano, es como un amor. Esperamos que no sea un amor de verano. Uno requiere que sea algo que se mantenga en el tiempo. Y de verdad, yo creo que el Congreso hay que tener harto que hacer para apretar. Y para meterle un poquito pelo a la sopa, para que esté más entretenido esto, si vamos al tema de la política exterior, hasta aquí siempre ha sido una política de Estado. Y aparentemente yo creo que nos hemos encontrado en febrero con un viaje de un presidente de la República que de política de Estado no tuvo nada, que tuvo que ver única y exclusivamente con un interés
un cálculo político, encuestas, CADEM, financiada por ellos mismos por lo demás, orientada a mejorar posición dentro del país. Yo lamento mucho la forma en que se gestó el viaje del presidente Piñera a Cúcuta. Creo que lo que se hizo durante el viaje fue un desastre. Creo que estar promoviendo situaciones de violencia es muy, muy peligroso e irresponsable cuando uno ve las confrontaciones que había en la frontera. Y ni siquiera voy a hablar de qué bando, todos los que estamos acá, sobre todo la gente del mundo más de la derecha, pero todos pedimos actuaciones de la policía para parar al lumpenaje, todo aquello, cuando pasa en Chile, que andan tirando cosas. Cuando uno ve lo que sucedió allá, donde eran verdaderos lumpen, ¿no es cierto?, destruyéndolo todo, que no tenían ninguna posición política, porque ustedes y yo saben que eso no es gente que está ideológicamente actuando. Y un presidente se mete en esa situación con una persona que se autoproclama que no es ninguna figura existente en ninguna parte del mundo, que no es reconocida por Naciones Unidas. Yo creo, y lo estoy tomando desde este punto de vista, que es un error llevar las relaciones exteriores por esa vía que deja de ser una vía de Estado. Y por lo mismo creo que ha sido muy criticado desde amplios sectores en esta ocasión de la sociedad chilena. Yo creo que finalmente, Tomás, respetando y no compartiendo en absoluto lo que planteas, vivimos en democracia, sí. Era una visita absolutamente necesaria. Aquí hay un mandatario con visión de Estado como el presidente de la República, Sebastián Piñera, que entiende más allá de lo político e ideológico desde lo humano, la relevancia de la presencia en Venezuela de un país como Chile, con un mandatario que cree firmemente, y les guste o no les guste, se ha marcado una diferencia, un presidente de la República, un mandatario creyendo fervientemente en el respeto transversal a los derechos humanos, en hacerlo no solamente desde el mensaje y desde el discurso, sino que también desde la acción. Y la acción parte justamente con estas señales diplomáticas, políticas, que son tremendamente relevantes, como lo es el haber estado presente justamente en una instancia como lo fue esta entrega de ayuda humanitaria, que lamentablemente se genera ahí un contexto de violencia máxima, y digámoslo, acá tenemos que ser responsables también desde lo político y hoy día determinar las responsabilidades que correspondan. Ahora yo creo que es delicado lo que tú planteas respecto a que el presidente Piñera va a generar un escenario de violencia, cuando hemos sido testigos de cómo la violencia se ha instalado, cómo la falta de democracia, el abuso de poder se ha instalado en Venezuela hace tantos años, y por eso el presidente de la República, junto a otros mandatarios que se han manifestado en apoyo a nuestros compatriotas, han marcado una diferencia respecto a que el respeto a los derechos humanos tiene que ser absolutamente transversal. Yo no sé qué sectores ciudadanos escuchas tú, Tomás, diputado, respecto a que se encuentran en contra de esta visita humanitaria. Lo que uno escucha, a lo mejor no muy objetivamente, pero la verdad es que mayoritariamente es que hay un respaldo absoluto a que para el presidente de la República no había opción. Él tenía que estar en Venezuela apoyando una causa que, más que política, para muchos es una causa absolutamente humana. Estábamos en el contexto de los incendios forestales. Yo viví uno de los incendios grandes en Aysén, con casi 16.000 hectáreas de bosque nativo quemado, pero la gente en Aysén, y te estoy hablando de ciudadano común y corriente, entendía la presencia que debía tener el presidente de la República en Venezuela, por lo menos en la Fernando, yo creo que cuando uno ostenta un cargo o una posición, ser periodista connotado, ser diputado, ser presidente de la República, tienes la obligación de usar ese cargo también para visibilizar problemas. Cuando hay problemas de corrupción, cuando hay problemas en que se afecta la democracia, tú no puedes estar en un cargo como secretario general de la OEA en el caso de Insulsa y quedarte en silencio respecto a Venezuela. El presidente Piñera, mucho más allá de ir a pasar un saco de ayuda humanitaria o un remedio para alguien que estaba con un dolor y no había medicamentos en Venezuela, ¿para qué va un presidente a estas cosas? Va a visibilizar el problema para que todo el planeta se entere de que hay gente en Venezuela, y extrañamente también afuera de Venezuela, que está contenta porque se quemaron los camiones de ayuda humanitaria, que el remedio que tenía que entrar a esa persona para paliarle el dolor que le produce su cáncer no pudiera entrar. Entonces al final... ¿Dónde los quemaron? En la pasada, en el puente... Pero al final parece que fue en Colombia, ¿o no?
Sí, en Colombia. Bueno, en la pasada. Pero en Colombia. Frontera. Sí. Lo terrible es que también se quedan siempre en la estética. Oye, se vio mal lo de Piñera. Oye, le tiraron un dardo en Colombia. Al final, la estética no es tan importante en este caso. Si un remedio pasó y ayudó a una persona a paliar su dolor, yo estoy dispuesto a que sufra un poco la política exterior de Chile, y si hay que hacer un gesto especial para salvar a alguien del hambre, acuérdense que el promedio de la comunidad venezolana ha bajado 8 kilos. Varios en esta mesa desaparecerían con 8 kilos menos, incluyendo la diputada. Entonces, es una cuestión humanitaria. ¿Y para qué va Piñera para allá? A visibilizar el problema. Obviamente nos habría gustado que pasara la ayuda humanitaria, porque ese era el objetivo final, pero igual se logró visibilizar, y estoy seguro que le queda poco tiempo a la dictadura de Maduro. Oye, Jorge, mira, Sergio Espejo. Sí, yo creo que me da la impresión que en esta mesa todos estamos de acuerdo en la urgencia de que Venezuela transite a una democracia efectiva, plena, a que haya paz social en Venezuela, a que termine esta crisis. Yo por lo menos, además, creo haber respaldado todas, si es que no casi todas, digamos, las iniciativas en mi etapa como diputado, pidiendo una solución a los problemas en Venezuela. Dicho eso, yo creo que el presidente Piñera se equivocó. Y yo no creo que se haya equivocado por esta cuestión, Jorge, que planteas tú, estética, digamos, de cómo se vio. No creo que se haya visto bien, pero ese no es mi punto. Yo creo que él se equivocó porque si lo que tú quieres es realmente transformar el estado de las cosas en Venezuela, tienes que construir influencia, poder, capacidad de acción. Hoy día, todo indica que la solución en Venezuela pasa única y exclusivamente por el ejército, por las Fuerzas Armadas, por los militares. El llamado que ha hecho Estados Unidos es brutal. El llamado que ha hecho Guaidó en eso yo también creo que es brutal. A las Fuerzas Armadas para que se cambien de bando, para que abandonen a Maduro. Si tú quieres influir allá, creo yo, lo que correspondía es que Chile, con mucha más fuerza que en ocasiones anteriores, recuerdo haber ido a reclamarle al entonces canciller Heraldo Muñoz poner una postura más firme en esta materia, con muchos más, con otros países en una coalición potente, hubiera optado por el camino de la presión, la fuerza en los órganos internacionales que precisamente pueden cambiar esta cuestión. Yo reconozco a Guaidó, no tengo dificultad en esa materia, pero lo que hizo, creo yo, lamentablemente el presidente Piñera fue un error en dos direcciones. La primera, renunciar a la influencia, y esto lo decía alguien en el verano, no recuerdo quién, transformándose simplemente en un bando, parte de un bando. La imagen en Cúcuta en eso, para mi gusto, no es bueno. Él no está ahí asociado, no está... ¿El bando de la democracia? No. En buena hora, como dicen en Centroamérica. Sí, pero es que no es un problema del bando de la democracia. Si tú quieres influir, tú con todos aquellos que quieren democracia, buscas la manera más potente de lograr un objetivo. No vas simplemente a esta cuestión que a mí me pareció fue una montonera. Y termino inmediatamente, Tomás. Y creo que hay un atisbo de esta cosa más cortoplacista, ir a buscar lo que se ve bien y que, entiendo yo, en las encuestas no lo beneficiaban, pero puedo estar perdido. Es a propósito de lo que está haciendo ahora con esta propuesta de Asociación Regional del Sur, para sustituir a UNASUR. ¿Prosur se llama? ¿Una cosa así? Sí. Prosur. Que derechamente, no, lo considero un error. Nosotros, mira, Pato Navia, que es un entusiasta apoyador del presidente Piñera desde la campaña. Un votante tuyo. Acuérdate de ese famoso mail. Efectivamente, un votante tuyo, le decía. No, pero el Pato fue un converso de primera hora, hay que reconocérselo. Señora, no. Sí, hay que reconocérselo. El Pato tenía una columna espectacular la semana pasada, insistiendo en este punto de ¿por qué te vas a sustituir UNASUR por otra cosa que es lo mismo, con otro color? Habiendo espacios tan evidentes donde nosotros podemos nuevamente ejercer influencia, mejorar nuestras relaciones, influir en nuestro, en fin. En estas cosas hay que comparar con algo. ¿Ustedes compararían la acción de Piñera en Venezuela? ¿Quién creen ustedes que lo hizo mejor? Porque no se puede comparar con Júpiter. ¿Lo hizo mejor Bachelet, quedándose en silencio? ¿Lo hizo mejor Insulza? Díganme a alguien de carne y hueso en Chile que lo haya hecho mejor y más de frente contra Venezuela que Piñera. Yo te voy a decir que el tema no es ese. Hoy día estamos frente a una situación que es muy compleja en Venezuela, que duda cabe. Frente a eso, pretender armarlo desde el punto de vista de una imagen pública, hablando de una ayuda humanitaria, que si tú la cuantificas y la mides, en primer lugar,
es para 5 días para un pequeño barrio de una ciudad de Venezuela, así que no tiene ninguna incidencia. Y no me diga, y yo estoy de acuerdo, no terminemos como la película Schindler, un remedio más, una pastillita más. No, no es así como se hace la política de los estados. Y una pastillita más o una aspirina más no significa tener que montar una operación mediática a nivel mundial, eso por último se envía. Pero al mismo tiempo, y esto muestra la incoherencia, tú tienes una situación en Haití que es dramática, que es terrible, donde sí se veían los muertos tirados a granel en las calles. A mí me llama la atención que nadie hable, y que ahora que yo lo estoy diciendo me van a dar alguna explicación al respecto y vamos a seguir hablando de lo otro. Es como si eso no existiera, no, es que no es lo mismo Haití porque los pobres han estado cagados toda la vida. No, pues, ahí hay una situación absolutamente brutal de violación permanente a los derechos humanos. Y en Haití hubo fuerza chilena por año. En Haití ha habido presencia chilena por año. Estamos en Haití desde el 2006. No, pero tú sabes, Jorge, tú sabes perfectamente que no ha sido tema, que ha sido totalmente obviado, que el tema de Venezuela, que nos preocupa la situación de Venezuela, que todos queremos que eso avance, la peor de las soluciones es aquella que están proponiendo un golpista, sabemos lo irresponsable que es eso, llamar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ni siquiera en eso fue apoyado. Las Fuerzas Armadas brasileras, que son muy responsables y tienen un gran conocimiento, inmediatamente dijeron, por nuestro territorio no tienen pasada la Fuerza Americana, porque comprenden que esas cosas tú puedes iniciarlas, pero luego desencadenan hechos en todo el resto de la región, como se ha conocido en el pasado. Te voy a anotar lo de las Fuerzas Armadas brasileras responsables y serias. Eso te lo voy a dejar registrado. Han tomado ese rol, hay que mirar bien lo que están haciendo en este minuto. Oye, déjame decir una cosita antes de terminar. No va a ser el foro donde todos lleguemos a un acuerdo sobre si que Piñera fuera o no fuera, para nada. Bien. Cada uno tiene sus posiciones y sobre todo cuando las cosas no salen bien, la resultante lógica es que uno, contrariamente a hacer un reconocimiento, sí, quizás pudo haberse hecho de otra manera, uno tiende a reforzar la posición que tuvo y eso vale para un lado y para el otro lado también. Sí. A mí lo que me parece riesgoso es saber si es que esta es una nueva forma en que se van a tratar los temas de política exterior. De política exterior, claro. O no. Porque si es que es así, Haití, claro, okay, Haití está en guerra civil y qué sé yo que haya. Pero oye, mucho antes que Haití, venimos dando una información por cuentagotas desde hace casi 9 meses de una marcha desde Centroamérica a Estados Unidos. Que provienen fundamentalmente de 2 países, Honduras y El Salvador, 2 gobiernos de derecha, con una crisis humanitaria que los tipos, al punto de que se tienen que preferir en una de esas, morir en una utopía en Estados Unidos o ser enfrentados a la Guardia Nacional como ha prometido Trump, antes de quedarse en una cosa. Y no se dice nada, no se ha dicho nada, y eso lleva 9 meses dando vueltas, cero. Y eso, y no lo digo para empatar, digo porque cuando tú emites con tanta fuerza un predicamento que incluso lleva físicamente al presidente de la República a ser parte de la línea de primera línea, uno supone de que eso tiene un correlato relativamente parecido en todas las otras circunstancias que son más o menos afines en términos políticos exteriores. Y no hay nada. Más aún te diría yo, creo que el presidente, y esto humildemente se lo planteo, debiera revisar si corresponde o no corresponde enviar a los haitianos de retorno a Haití. Que ese es un riesgo enorme. Que de repente deberán decir, ¿saben qué? ¿Por qué no los apañamos acá de otra manera o forma? O les derivamos la posibilidad de que se vayan a otro país. Enviar hoy día haitianos de vuelta a Haití es peor que si es que basta que haya un remedio que pase. Porque ahí pueden morirse las personas inmediatamente. Son personas que han sido escapadas, que tienen ticket de personas que se han fugado de Haití. Por lo tanto, me parece súper riesgoso. Si es que va a ser esa la política, si es que va a ser una política de, oye, el presidente como ejemplo de colocarse ahí donde está la democracia, escojamos países. Pero si la teoría fuera siempre, no hagamos esto porque hay otro problema similar, no construyamos el puente Chacao porque hay que hacer uno en Iquique, no apaguemos el incendio del sur porque hay otro en el norte, al final uno no haría nada. Y los presidentes tienen que ir poniendo presión y obviamente el presidente también tiene una ideología y cree que el marxismo le hizo pésimo a Venezuela y que Venezuela está pasando hambre. No hace
los años de Maduro, hace 20 años, cuando entró Chávez. Entonces, él tiene todo el derecho de enarbolar sus banderas, por algo ganó la elección presidencial. Y por supuesto que, como jefe de Estado, tiene que preocuparse también de Haití. Estamos desde el 2006. Cuando la presidenta Bachelet en su primer mandato fue a llevar ayuda humanitaria a Haití, revisé la prensa ayer, histórica, la aplaudimos. Nadie la boicoteó, nadie dijo que estaba mal, nadie dijo que estaba haciendo el ridículo. Y ahora Piñera. Quizás algunos aquí creerían que no hay que llevarle ayuda humanitaria a Venezuela porque hay un problema en Haití, porque hay un problema quizás en el país pequeño que mencionaba Tomás Hirsch recién. Obviamente que hay otros problemas, pero hay que partir por los vecinos y hay que ir ayudando y enarbolando. Y como dije antes, los presidentes... Yo creo, Jorge, que un gobierno, incluso el de Piñera, tiene la capacidad de hacer más de una cosa a la vez. Estoy seguro que sí. Por supuesto. Y puede, mientras está haciendo su show en Cúcuta, tener otro avión que esté ayudando a los haitianos, o bien simplemente pegarse una llamadita y decirle no siga enviando haitianos a una posibilidad de muerte o riesgo muy grande para sus vidas. No le implica distraer tanta energía. Hacemos una pausa y volvemos. Vamos a la pausa. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave en la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora Clave. 10 de la mañana, 4 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Aló, tienda de Sofía, buenos días. La derivo con el área de despacho. Área de despacho de tienda de Sofía, habla Sofía. ¿En qué la puedo ayudar? Tú eres tu propia empresa y por eso en Entel hay un plan para ti. Cámbiate hoy y navega sin restricciones. Con 2 planes empresa por solo 17,990 pesos mensuales cada uno. Con 50 gigas y minutos libres para siempre. Conoce todos los planes en entel.cl/planes empresa. Con Entel Empresas, tus posibilidades son infinitas. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave y comenta. Es tu Combinación Clave. Atentos. Desconectarse de la rutina y disfrutar siempre es la mejor opción. Restaurante El Bohío le da la bienvenida a una nueva temporada con un clima agradable, un ambiente relajado y fresco, junto a la piscina al aire libre, las mejores carnes grilladas, una gran variedad de mariscos, ensaladas, antipastos y buffet de postres para una experiencia culinaria única. Almuerzo y cena buffet en Restaurante El Bohío. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque los puntos de venta en bateriashankook.cl. Somos opinión. Somos la clave. Oye, ya que estamos en marzo, para volver a ¿Algunos tuvieron vacaciones? Se nos vino marzo. ¿Cuáles son, a juicio de ustedes que además tienen la tabla legislativa ahí a portas? ¿Cuáles son las urgencias que creen ustedes que van a hacer las noticias de las cuales vamos a estar hablando dentro de las próximas 3 o 4 semanas? Yo creo que finalmente en uno de los últimos paneles, creo que estuvimos participando acá en Radio La Clave, estábamos conversando de que hoy día ya febrero no es de receso legislativo político para nada. Hoy día las redes sociales más activas que nunca, nos van instalando temas permanentemente, fuimos marcados por los incendios forestales, pero yo creo que uno de los temas que se va a instalar nuevamente y que va a abarcar el año legislativo y político va a ser nuevamente el conflicto mapuche, el tema Araucanía. Y en ese sentido yo creo que todo lo que significa el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, todo lo que significa la representatividad política en el Congreso de los Pueblos Originarios, ya sea escaño reservado, ley de cuota, en fin, son temas que se van a seguir instalando hoy día.
continuamos con la comisión investigadora del caso Catrillanca. Yo creo que este tema llegó para quedarse y con una prioridad importante en términos de agenda pública para el gobierno del presidente. Yo siento que por ahí, además de los temas sociales que van a ser especialmente de énfasis para el gobierno, además del tema tributario y económico, por ahí van las líneas por lo menos de acción de que por lo menos nos ha instalado el presidente de la República. El presidente, tú decías antes fuera de micrófono que es apuesta por las cosas que cree. Yo creo que para que este país crezca, para que nuestro país crezca al 4%, hay que hacer muchas reformas difíciles. Creo que vamos a estar hablando, en cuanto a contingencia, de regular los gastos reservados. Lo que supimos en febrero es un escándalo por donde se le mire. El ejército. Que alguien crea en el ejército que los gastos reservados eran para subir el nivel de vida, para tener comidas en París de ultralujo, para encargar batas de seda a no sé qué tienda en Europa, realmente da asco. Después, modernización tributaria. Obviamente, para que el país vuelva a crecer es necesaria una modernización tributaria. La nueva ley de pensiones, la modernización del sistema de pensiones que tenemos, que todos vamos a llegar a los 60 o a los 65 y todos queremos llegar a esa edad con un mayor ahorro, y también la reforma laboral. Creo que esos son los grandes temas y obviamente la contingencia que nos va comiendo día a día. ¿Qué crees tú? Yo creo, por un lado, y lo voy a plantear un poco diferente, es evitar los retrocesos sociales. Creo que en Chile se ha avanzado poco en derechos sociales, pero se ha avanzado. Me refiero a pensiones, me refiero a los derechos de la mujer, de los niños, de los estudiantes. Yo veo una agenda de gobierno, y creo que ese va a ser uno de los grandes temas, en que se corren riesgos de retroceder. Cuando se pretende que la reforma del sistema de FP consiste en que éstas administren más recursos, cuando después de 30 años han significado pensiones miserables, y por cierto muy por debajo de lo que prometió como sistema a la inmensa mayoría de los trabajadores, ahí va a haber un tema central. Cuando se quiere hacer una reforma tributaria que le significa rebajarle $800 millones, 800 millones de dólares, escúchenme bien, a los sectores más ricos de nuestro país, y se pretende justificar eso con que se los va a recuperar por la vía la boleta electrónica, donde no han sido capaces de explicar cómo eso podría significar $1.000 millones, ya lo bajaron de 1.170 a 1.000, me parece que ahí va a haber un tema fundamental. Cuando se pretende modificar el sistema de admisión de los colegios por la admisión justa, creo que va a haber que defender la educación pública, donde hoy día hay muchísimos niños que se quieren inscribir, familias que quieren inscribir a sus niños y les dicen que no hay cupo y los mandan a cualquier otro lado. ¿Cómo fortalecemos y desarrollamos la educación pública? El tema mapuche, por otro lado, pero también va a implicar un cambio de mirada, ¿se los va a escuchar o no? Porque si este debate del tema mapuche se lo pretende seguir haciendo, cerrándole las puertas al debate, a la discusión y a la participación, evidentemente es que porque no se lo está entendiendo y va a seguir proyectándose al futuro. Y por último, el tema de las Fuerzas Armadas. Algunos, aquí no voy a ser general después de la guerra, algunos veníamos denunciando situaciones desde hace muchísimo tiempo. Se nos decía que éramos unos irresponsables, unos ingenuos, unos antiinstitucionales, muchas cosas. Nos salimos de la concerta por eso, entre otras cosas, denunciando la corrupción. Se nos dijo de todo. Bueno, está instaladísima. Se nos decía que éramos los ingleses de Latinoamérica, pero capaz que estos ingleses resultaron altos ladrones. En definitiva, estamos ante una situación que es muy, muy grave. ¿Cuál es la solución? A la chilena, como bien diría Jorge Alí en el festival, tapando las cosas, lo digo, lo pienso pero no lo digo, o realmente se va a tomar el toro por las astas y se van a dar respuestas que son urgentes y tienen que ser profundas. Estamos ante una situación de escándalo brutal, e insisto, son todas las instituciones en este país las que están en crisis. La iglesia ni que hablar, el mundo empresarial con una colusión que sigue ahí instalada porque es buen negocio coludirse porque se gana más de las multas que se pagan, y esa es la ética que lamentablemente está instalada en algunos de los grandes grupos económicos y los empresarios de nuestro país. Sergio, esos son los temas que creo que van a estar. Para tratar de aproximarse de otro lado también. La primera afirmación que quiero hacer es que a mí me sorprende que un gobierno que, en mi opinión, ha resultado bastante mediocre, tenga tal primacía comunicacional. Es bien notable cómo, pese a todo lo que estamos discutiendo acá, quienes somos de oposición, tengo la impresión de que quien lleva la batuta es el gobierno, quien pone los temas. Eso está clarísimo. Y es bien impresionante. Recordemos, yo creo que nosotros estuvimos en este mismo panel
con los mismos participantes, creo, nosotros discutimos el caso Palma Salamanca y discutimos el caso Catrillanca en esta mesa, ¿no? Sí. Y es un momento donde uno diría que hay cuestiones de las que no se reponen fácilmente. Entonces, la verdad es que primero veo un gobierno que, si bien no gobierna de buena manera, me parece a mí, no logra los avances que promete, sin embargo, marca la pauta. Controla la agenda. Controla la agenda. Lo segundo que no sorpresa a nadie es la ausencia de oposición. Bueno, por eso mismo se controla la agenda. Que es una facilidad enorme. Entonces, de hecho, tú podrías llegar a una cuestión... Especialmente en febrero. Fue más notorio. Pero sí, bueno, pero tú podrías llegar a un escenario incluso en el que la derecha, con un muy mal candidato, pudiera nuevamente ganar, simplemente por la incapacidad del frente de ponerse de acuerdo. Como segundo elemento. ¿Del Frente Amplio o del frente en el sentido de...? No, del frente. Siempre la oposición. Al otro lado, compañero. Esa requiere una primera variable que todavía está en duda. ¿Qué es lo que se ha puesto más enredado? ¿Cuál es el frente? ¿Qué es lo que está al frente? Oye, y lo tercero que quiero señalar es que para mí el tema, uno de los temas más relevantes del verano, yo diría que hay dos cuestiones. Una, la forma en que se abre el 2019. Y de nuevo, yo creo que nuestro provincianismo nos hace o nos dificulta ver todo lo que está pasando en el mundo y el enorme impacto que puede tener sobre Chile. O sea, a la primera mencionamos siempre la guerra comercial Estados Unidos-China. Eso tiene impacto directo en el bolsillo de los chilenos. El problema del Brexit, que está todavía sin resolverse, y por lo tanto la forma en que la Unión Europea se organiza y se mueve para adelante. Tenemos la crisis de Venezuela, que es de lo que hablamos siempre. Pero piensa tú que Estados Unidos ha enfrentado durante este verano, por primera vez, de manera seria, desde el episodio Clinton, que tuvo otras características, a un presidente que podría ser sometido al procedimiento de impeachment, que es una suerte de acusación constitucional en el estilo nuestro. Eso es más cercano. Es más cercano a la acusación. Y el otro elemento que a mí me parece relevante del verano fue, sin ninguna duda, el fallo del ministro Madrid, que lo comentamos creo en algún momento, ya no recuerdo en qué fecha salió, pero el hecho de partir el año estableciendo que un expresidente de la República, aunque sea un fallo de primera instancia, Genaro Regague, una columna muy notable ayer en el Mercurio sobre esto, fue asesinado, y yo en eso quiero destacar que el gobierno del presidente Piñera desde su primer mandato ha sido un apoyo judicial en la búsqueda de la querellante y personal. Porque hay que decirlo, una cosa es lo que tú haces institucionalmente, que eres el querellante, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y en segundo lugar, el apoyo y respaldo que le dio explícitamente al fallo el presidente de la República en una comunicación inmediatamente después de aquel. Bueno, y por la figura no de tener contento a muchos de las personas que están en su coalición, digamos. Así es. Ahora, Oye, el padre del presidente fue embajador de Frei Montalva. Y muy cercano. Sí, muy cercano, sí. Pero yo creo que aquí hay una serie de materias que son bien interesantes. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio, en que el gobierno ha logrado controlar la agenda. En el mundo comunicacional moderno, quien controla la agenda tiene un poder gigantesco. Y se pelea mucho ese control. En Estados Unidos, por ejemplo, uno podría argumentar, a ver, ¿qué es esto de que un presidente tuitee todos los días en la mañana y además tuitee de la forma que tuitea? Virulentamente. Virulenta, sacando trapitos al sol, que son con informaciones privadas, que tienen que ver con tu amante, que tienen que ver... ¿Qué es esta cosa? Lo que se llama eso, tú tienes que tener una característica para llevar adelante ese control de agenda, que es que no tienes que tener mucho escrúpulo, porque vas a tener que decir cosas que probablemente te darían pudor en otras circunstancias. Y piel de elefante, porque te las van a devolver. Pero el hecho es que Trump logra, con esas barbaridades así, logra mantener el control de la agenda, determinado el control de la agenda, como se va a... Yo no les digo qué pensar, pero sí les voy a decir sobre qué pensar. Yo pongo los temas sobre los cuales discutir. Y eso es oro en comunicación política. ¿Quién pone la agenda? La oposición no solamente está dividida, no solamente no tiene relato, sino que además no logra instalar temas. Vamos a ver qué es lo que pasa con los movimientos sociales que parten, entiendo, con una movilización de mujeres el 8 de marzo. Que en otras circunstancias, esos movimientos han sido los que han instalado
el control de la agenda. Lo hicieron con el 2006 con los pingüinos, el 2011 con los estudiantes, lo hicieron el proyecto No Más AFP en un momento dado. Bueno, pero efectivamente el control de la agenda lo sigue teniendo muy fuertemente el gobierno del presidente Piñera. Más que lo sigue, el único cambio te diría es, en este momento lo tiene con mucha fuerza, porque efectivamente la agenda... No lo perdió nunca. No, pero la agenda durante mucho tiempo, más allá de este gobierno, ha estado en manos de movimientos sociales con las demandas que han venido planteando. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos en un sistema que es tremendamente presidencialista, y la verdad es que los gobiernos pierden la agenda más que nada por errores forzados, más que por iniciativa de la oposición, salvo cuando tú tienes una oposición tremendamente motivada, tremendamente convergente, como podría ser, por ejemplo, tomando el final de la dictadura, toda la agenda de la oposición, ¿no es cierto?, por el término de la dictadura, por el no, en fin, por la alegría ya viene, bueno, la agenda estaba ahí. O en otros momentos, ¿no es cierto?, en que han habido grandes demandas, la movilización de los pingüinos, lo que pasó el 2011, el No Más AFP, que son grandes temas que convocan a la ciudadanía, o bien los conflictos locales que se fueron produciendo en un momento. Todos recordaremos el gas en Magallanes, las chancheras, ¿no es cierto?, en el norte, en Freirina, en fin, cuando explotaron las situaciones en Aysén también, situaciones que explotan y que pero eso tienen una característica comunicacional que es súper importante tenerla que ver, y en eso creo que el gobierno también lo ha hecho eficientemente, porque arma un tema cuando se está languideciendo el otro tema. Claro. Los temas son de vuelo corto, esos temas que tú lanzas así de repente. Tú puedes hablar de Freirina un montón, pero tú sabes de que eso tiene un determinado ángulo donde va a estar en el pic y después empieza a decaer porque surgen otros temas. Lo importante es que tú controles el tema que sigue y que no salga porque te pasó. Y también capacidad para cerrar el tema que te hace mal. Exactamente. En 24 horas. Que es una... No darle... Lógico, que es una manera, a veces tú lo haces... Quizás a veces tú lo haces encubriendo una cosa con otra, ¿cachai? Liceo 1, entró una niña trans a estudiar al Liceo 1. Sí. Bueno, tema a las 9 de la mañana. Quiero volver al tema anterior, pero mucho del viaje de Piñera a Venezuela, mucho de la forma en que ha encarado el tema, a eso me refería, y todos sabemos, tiene mucho más que ver con política nacional y con mover la agenda de algún modo respecto a situaciones que eran complicadas. El tema de Catrillanca y todo eso fue quedando atrás, el tema de los incendios, que en un momento fue un escándalo. Desgraciadamente hay ciertos temas que, como lo revela muy bien, como lo planteaba Sergio, el fallo del ministro Madrid, cuando tú, no, lo que revela es, cuando tú metes un tema a la justicia y lo judicializas, lo único que tú sabes es que no sabes, puede acabar, pero no sabes cuándo va a salir con eventualmente una determinación. Y esa determinación te puede mandar cualquier cosa. Lo de Catrillanca puede pasar. Hoy día podemos estar no hablando de él ni ninguna de esas cosas, pero tú en algún momento dado sabes de que va a haber un fallo, una sentencia, una cuestioncita que te va a activar. Yo no creo que sean temas que vayan quedando atrás, que se vayan postergando, tal vez mediática, comunicacionalmente, pero políticamente se van a volver a instalar, porque son importantes para el país y han sido importantes para la gente del presidente. Y en ese sentido, claro, conversábamos respecto a que aquí jamás a lo mejor vamos a llegar a determinados consensos, porque tenemos legítimamente visiones distintas respecto al accionar que debiera tener una autoridad o un gobierno respecto a determinadas temáticas. Pero lo concreto es, veo que el cuestionamiento es un tema de forma. O sea, mi pregunta hacia Tomás, ¿prefieres un mandatario en silencio, como lo fue la expresidenta Michelle Bachelet, hoy día comisionada de la ONU, respecto a temas vinculados incluso a esta gran bandera de lucha de la izquierda, como son los derechos humanos, o a un mandatario que da la cara frente a la ciudadanía, frente a temas que son tremendamente complejos para cualquier gobierno, como lo es el tema mapuche, como lo ha sido el tema de derechos humanos? Una pregunta sobre eso, sobre esa misma figura. Fíjate, a propósito de esto de los silencios. Fíjate que uno de los ámbitos donde el presidente Piñera ha tratado a través de la ministra Cubillos de precisamente aplicar torcerle el brazo al sentido común en materia de educación. Entonces, a propósito de silencio, fíjate que la presidenta Bachelet y en su gobierno, lo que se hizo fue instalar un concepto del cual el gobierno trata de salir y no puede, que es la educación gratuita, pública, sin discriminación. Sin discriminación. Y fíjate que uno de los temas que vamos a tener que estudiar, lo planteaba probablemente Tomás cuando pensaba en esto de evitar los retrocesos sociales, y a propósito de este proyecto de admisión justa. Fíjate que el proyecto de admisión justa es precisamente un esfuerzo, pero tremendo,
por enfrentar lo que tú llamas un silencio de la presidenta Bachelet. Y yo más bien diría, por el contrario, hay una afirmación que no logran desmentir, que los datos no desmienten, y sobre la cual vamos a estar debatiendo en los próximos meses. Fíjate que yo, por otro lado, Araceli, yo encuentro que hay muchos silencios que como tales, claro, no escuchamos, entonces a veces nos olvidamos. Hace 2 días, más de 1 millón de trabajadores de este país aumentaron su salario en 11 lucas. Superando las 300. Bueno, es que a mí me parece miserable. Claro. O sea, aquí hay más de 1 millón de trabajadores que reciben 300.000 pesos. 301 para la foto ponerlo sobre los 300. Bueno, silencio, de eso no se habla, no es tema. Se naturalizan las cosas. Si eso es lo que pasa, los silencios operan así, naturalizándolo. Bueno, está bien, Tomás, pero ¿qué crees? ¿Que se puede avanzar todo al mismo tiempo? Y vienen las respuestas instaladas. Me parece que es gravísimo. Tienes millones de adultos mayores en Chile sobre los que no se habla, y los que hablamos somos unos odiosos y tediosos que ya seguimos con lo mismo, con pensiones miserables y con una respuesta del gobierno que va a significar solución a 40 años. Aunque el presidente diga, no, desde el primer día tendremos unas... Pero es a 40 años. ¿Quién puede esperar 40 años si vamos a estar todos... Yo creo que los temas sociales que han sido prioridad, porque hay... Menos la diputada. Ni tanto, ya estamos bordeando los 40. Pero bueno, yo creo que se han marcado pautas importantes, especialmente con sello social. Hoy día, que la primera infancia, que los niños primero, que hoy día todos nos hemos empapado de este concepto que es más que un eslogan, porque hoy día hay una reforma en el contexto de política pública orientada justamente a que los niños sean una prioridad. Esos niños que no marchan en la calle, que no alzan la voz, que no son que no ejercen la violencia para instalar sus demandas. Bueno, eso ha sido una prioridad con tremendo sello social por parte del presidente en menos de un año. O sea, yo creo que un gobierno serio, responsable, con visión de Estado, va progresando gradualmente en la medida que tengamos también a los sectores de oposición absolutamente vinculados, comprometidos con demandas sociales más que ideológicas. Y lo que uno ve desde el noviciado en el Congreso, bueno, primera vez diputado, la verdad es que yo veo bastante poca capacidad de diálogo y harto de obstruccionismo político en el contexto de la discusión legislativa. Convengamos, Araceli, que déjame tratar de darle una suerte de diagnóstico a eso que tú dijiste. Yo creo que el problema, y me parece interesante la forma como lo pusiste, yo tengo la impresión, no sé si que ustedes están de acuerdo o no, que tómense un lapso de tiempo, pónganse 10 años. 10 años con pleno existencia de redes sociales, con plena existencia. Yo tengo la impresión de que si tú mides el nivel de tolerancia al diálogo, a la conversación, a los planteamientos de hace 10 años atrás, ahora se va en un camino gigantesco hacia la intolerancia casi total. Es proporcional a la velocidad. Es impresionante. Hasta en el humor. Matamala en una columna lo planteaba ayer. Exactamente. Estamos tan delicados de piel que hay ciertas cosas de las que no puedes hacer humor ni siquiera. No, claro, se ha llegado a un punto donde tú tienes extremos muy brutales. Por ejemplo, hay extremos que hoy día se visibilizan y que sin desenfado dicen yo estoy por esa, que te dice, mira, yo creo que la mejor forma de terminar con los problemas es eliminando físicamente el problema. Y por lo tanto, como leí a alguien que salía un nuevo sitio web que no sé cuántito, que decía plomo contra los delincuentes. Y mostraban un video de un gallo que sacó una pistola cuando le trataron de robar una cosa, sacó una pistola, bueno, y dispara en el suelo y mata a una persona. Está desde esa situación donde empieza a creerse de que existe una suerte de contubernio contra uno y que solamente se resuelve ya no por la discusión, porque eso siempre deja media, sino que en algún momento dado va a haber una confrontación donde ya gana uno o gana el otro. Y en segundo lugar, tengo la impresión también, por lo que dice Araceli, que los caminos institucionales clásicos están tremendamente deteriorados porque tú no tienes, y esto mucho más la oposición que el gobierno, la oposición dejó de tener ideas a las cuales seguir. ¿Cuáles son las ideas de la oposición? ¿Cuáles son las ideas, Marco, por las cuales tú convocas a gente a síganme los buenos? Tú estás tratando hoy día de reflotar personas. Oye,
este gallo puede ser candidato, esta niña puede ser candidato. El mayor fabricante de candidato con posibilidades de ganar lejos es el gobierno, que ha colocado como candidata por tercera vez a Michelle Bachelet en un momento dado en que todo lo que pasa dura con ella, y como alguien de comunicación social, además lo enseño en clase, entiende, cuando tú hablas demasiado sobre una persona que es un ícono, vas a reforzar ese ícono contrariamente a lo que tú crees que vas a bajarlo. Y en una de esas, alguien que estaba totalmente fuera del cuadro va a empezar a aparecer de nuevo en el cuadro. Pero fuera de eso, de repente aparece una nota en un diario, tal persona se dice, yo también estaría dispuesto. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles son las visiones de país? ¿Detrás de qué tú le pides a las personas que te sigan? Es más destruir que construir. Criticar lo que está haciendo Piñera. Es una cosa, Jorge, técnicamente, si tú quieres, es que tú sustituyes la idea por la cual tú luchas por el líder al cual tú sigues. Y crees que las dos cosas son idénticas. Pero eso ya pasó con el primer regreso de la presidenta Bachelet, con la diferencia que en ese momento habían tres ideas que apelaban, generales, que apelaban mucho a las personas. La idea de terminar con la desigualdad económica expresada en el sistema tributario, la desigualdad política expresada en el sistema binominal y la desigualdad social expresada en el sistema educacional. Esos tres conceptos, yo hice campaña en varios meses en esa etapa, esos tres conceptos apelaban enormemente a la ciudadanía. Ni siquiera esos pilares tenemos. Y evidentemente eso te debilita, pero tremendamente. Ahora un punto, Jorge. Estamos terminando. Sí, recordar al ministro de Justicia, cuando él era ministro, él era senador, en un momento en una conversación me dijo, mira Sergio, tú tienes que entender, si nosotros no somos oposición, la gente se confunde. Palabras de Hernán Larraín, lo cito porque a mí él no me dijo que esto era privado, me dijo, nosotros tenemos que oponernos porque si no confundimos a la ciudadanía. El problema de nuestra oposición es que ustedes la acusan de obstruccionista, que yo les agradezco que nos concedan tanto, pero la verdad es que aquí ni siquiera hay ese ejercicio, porque tú no sabes dónde está la oposición. Yo en ese sentido quiero valorar una carta de alguien que no es de mi partido, es de tu partido, que es la de Francisco Buenchumilla. De mi ex partido. Bueno, está bien, pero de Francisco Buenchumilla, más allá del partido, porque justamente hace una crítica al partido. El sábado pasado. Y creo que ahí está poniendo una mirada más allá, que es lo que de algún modo nosotros hemos estado tratando de plantear, él lo dice mucho mejor. Yo lo que veo hoy día en la ex nueva mayoría es insólito, es la discusión de quién va a ser de nuevo el próximo candidato. Y tenemos una larga fila. La verdad es que a nosotros nos deja sorprendernos que después de perder 2 veces la autocrítica sea nula, por no decir mínima, vamos a concederle, mínima, nula. No hay ninguna reflexión y ya simplemente hay que, ¿cómo nos alineamos? Por eso nosotros los humanistas, y termino con esto, estábamos discutiendo este famoso acuerdo administrativo, porque esta cuestión no puede seguir tratándose de cargos, de charreteras, de quién está en la foto. No es posible que toda la discusión sea quién tiene la presidencia, a quién le toca después, mientras no discutamos para dónde vamos como sociedad. Pero si no resuelves eso ahora, Tomás, ustedes le van a terminar de poner la lápida a cualquier posibilidad de acuerdo. Te lo doy firmado. Acá hay gente que se está poniendo la lápida sola y está poniendo las manillas por dentro. Siempre hay instintos suicidas, no contribuyan tanto. Hemos visto una ex nueva mayoría preocupada más bien de una cosa hacia adentro que en vez de construir una mirada país. ¿Cómo mejoramos los salarios? ¿Cómo mejoramos las pensiones mínimas? ¿Cómo mejoramos el salario mínimo? ¿Qué hacemos con la salud y la educación? Que pero si no se ponen de acuerdo en la mesa de la Cámara, no los muchachos del frente, en el sentido del otro lado. Pero es un esfuerzo de estar en el mismo haciendo lado. Que el país crezca, creando empleo, que el país vuelva a ponerse de pie, estamos que la educación llegue a San Sebastián. Es para tu reunión de la UDI ahora, no para esta cosa. Claro. Gracias, San Sebastián. Gracias, Araceli, gracias, Jorge, gracias, Tomás, y gracias, Sergio Espejo. Volvemos. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.